Lo prometido fue conectarnos con los mejores jugadores a nivel mundial y que parte de esas experiencias comenzaran cada vez a llegar más y más constantemente, sobre todo a Latinoamérica, obviamente, eh, de personas que están haciendo cosas con frontera de conocimiento, con estrategias que están pues generando dividendos para las empresas con las que trabajan. El día de hoy tenemos invitado a Rodrigo Cortés. Rodrigo tiene más de 17 años trabajando en todo el tema de ventas, marketing, publicidad. Ha trabajado con empresas del mundo del marketing tradicional, medios tradicionales, pero también obviamente medios digitales es su core, fuertemente con América Latina, con Asia Pacífico. Parte de lo que él hace tiene que ver con tecnologías exponenciales y a eso me refiero con tecnologías digitales. Y una de ellas con las que ha venido curioseando en los últimos años tiene que ver con la inteligencia artificial. En cuanto a sus estudios, él es comunicador social, además tiene un máster en marketing y comercio de la Universidad de New South Wales de Sydney, Australia. Y particularmente yo me conecté mucho con él porque un poco la historia de vida de él, terminó estudiando por allá inglés en Sydney, conoció a su esposa, después por ese tema terminó viviendo, se volvió a Colombia, bueno, ha dado vueltas por el mundo y hoy día está viviendo en Brasil, que es de donde se conecta el día de hoy. Dentro de las cosas que creo que es interesante, por lo menos la conversación de hoy, recuerden que eso es un espacio para la conversación. ¿De acuerdo? Es un conversatorio abierto y nosotros tomamos la metáfora del café como siéntase en su casa, que vamos a conversar con un experto, pero no, esto no es formal, esto es una conversación abierta. Y yo creo que hay muchas cosas, historias de vida y también, obviamente, las cosas que él viene liderando, específicamente ya técnicas, que son interesantes que discutamos y que hablemos el día de hoy. Este señor ahí que usted lo ve tan joven, fue director, lideró la operación de Waze, la app de movilidad israelí para toda Latinoamérica. También fue el director de nuevos negocios de Google para Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica y Miami. Hoy día se movió a otra empresa que se llama Bootmaker. Y en Bootmaker es una empresa que utiliza en su core la inteligencia artificial y este señor que usted lo ve ahí, muy sencillo él, es el encargado de hacer la operación a nivel mundial de la adquisición de nuevos clientes. Para mí realmente, como siempre y con cada uno de los invitados lo digo, es un honor tener personas como Rodrigo, además que de forma abierta viene a tener un espacio de conversación, discusión con nosotros. Y bueno, también por ahí sé que tiene dos niñas y que ha escrito 3 libros de cuentos infantiles, que también es emprendedor, que le gusta el tema tiene una startup en temas de ayudar a gente a ubicarse en buenos empleos, en mejores empleos. No sé si lo pronuncio bien, pero me imagino que es igual, hobby, ¿no? Con J. Y bueno, ya les contará un poco del tema. Rodrigo, honradísimo de que estés acá. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Acá les presento a Rodrigo. Lo voy a anclar acá para que lo tengan en primer plano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Mariano, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí y compartir con todos ustedes. Y creo que, bueno, ahí hiciste una súper presentación. Muchas gracias por todas esas palabras. Vale, ahí hice el trabajo de revisar un poco, pues obviamente también de la conversación que tuvimos. Bueno, ¿quieres que proyecte la presentación? ¿Quieres empezar Sí, charladito? ¿Cómo sí, quieres? sí, si quieres ven y cuento un poco, que pues ya contaste quién era y qué hacía, pero pues Dale. cuento otras historias que también pueden ser interesantes. Bueno, como tú dices, yo trabajé en Google, trabajé en Waze. Antes de eso, y es que muchas veces no es relevante, pero todo suma en la vida, yo lo que quería hacer era narrar fútbol. Eso era lo que yo quería hacer. Y trabajar en periodismo, lo hice un poco, estudié comunicación social, como lo mencionaste, y quería trabajar en temas de periodismo, especialmente con el fútbol, pero la vida me fue llevando a diferentes tierras lejanas, no solo de lo que había estudiado, sino también del país. Entonces terminé en Australia estudiando mercadeo, comercio, y ahí empecé a trabajar en ventas. Trabajaba en un call center y bueno, me gustó mucho el tema de las ventas y me fui cada vez como metiendo más hasta que después de unos años viviendo en Australia me vine a Brasil y empecé la búsqueda de trabajo. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque en mi vida yo he pasado como por varias etapas de búsqueda de trabajo.
y en esa búsqueda de trabajo entendí cosas que muchas personas a veces no entienden, y es que pues es una disciplina casi que buscar trabajo y no es tan fácil. Y nunca había sido, aunque vaya a sonar bien raro esto, conseguir trabajo como hoy en día. Y eso es gracias a las tecnologías que tenemos, a herramientas como ChatGPT o el resto de inteligencia artificial que hay. LinkedIn es una herramienta maravillosa para la búsqueda de trabajo. Entonces nunca habíamos estado, y me atrevo a decir en la historia, en una época que sea tan fácil ver las posibilidades y hacer la comunicación estratégica y efectiva para conseguir trabajo. Y esto lo digo con un peso. Yo salí de Google en marzo por un layoff. Entonces uno dice, es un tipo que trabajó 10 años y medio en Google, que trabaja con tecnología y está diciendo que nunca era, es más fácil conseguir trabajo como hoy en día. Y sí, la verdad es esa, es relativamente más fácil de lo que era hace 10, 20, 30 años. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque además me apasiona el tema de la empleabilidad, pero para que te hagas una idea, me demoré 4 días en conseguir trabajo desde que salí de Google a este otro, porque usé las herramientas, usé las estrategias adecuadas para hacer esto. Y con un antecedente bien importante, no tuve que enviar mi hoja de vida. Entonces, digamos que la gente lo que piensa, y para los que somos más viejitos, de conseguir trabajo es tener su hoja de vida en el formato Minerva y enviarlo a 17.000 empresas. No, eso ha cambiado y uno ya no tiene que patonearse todas las empresas de entregando su hoja de vida. Ahora uno puede ser mucho más estratégico. Entonces, eso me ha llevado como a estar muy atento de los cambios de la tecnología, de los avances, y también obviamente con toda la exposición que he tenido en diferentes empresas, antes en Google y Waze y ahora en BotMaker, con temas de inteligencia artificial, de tecnología exponencial. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo sale esta charla, que creo que es bien interesante para todos. Y como tú decías, Mariano, espero mucha conversación porque pues, no soy experto y entiendo del tema, pero estamos aquí para aprender entre todos, en comunidad. Entonces, pues es eso lo que quería contarles. Pues ya contaste también que soy papá de dos niñas que me tienen loco, que escribimos libros, cuentos infantiles, que tengo ese otro hobby que ya lo he profesionalizado un poco, de ayudar a las personas a encontrar trabajo, y tuve una startup que cerré a principio de este año, con temas de criptomonedas. Entonces le estuvimos trabajando 2 años al tema, nos fue muy bien, pero pues llegó el invierno cripto y tocó también cerrar eso. Entonces, pues nada, hay que estar donde la movida está, y en este momento es inteligencia artificial, y ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy un rato. El que vamos a hablar. Y bueno, y nos utilizamos además, porque yo sé que hay gente que acá le hablan de una forma Minerva y no tienen ni idea de qué estamos hablando. Pero los que estamos rondeando los 40 era una proforma que se utilizaba mucho antes de LinkedIn para enviar la hoja de vida. Pero bueno, ahí me doy cuenta que somos contemporáneos, Rodrigo. Eso. Bueno, Rodrigo, nada, el salón es tuyo, la sala es tuya, ya sabemos, la dinámica es, Rodrigo va a estar conversándonos un poco. Si tienen preguntas, vayan levantando la mano y yo en un momento les voy dando la palabra para que tengamos una discusión acá con Rodrigo. Listo, Perfecto. Rodrigo, voy entonces a compartir. Dime si en este momento ves tu presentación. Déjame ver. Sí, ahí ya la veo. Listo, toda la sala es toda tuya, la sala de nuestra casa Sabati es toda tuya. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, ya hice como toda mi introducción. Ahí les dejo mi LinkedIn, que es la forma más fácil de contactarme. Yo genero contenido, estoy creando contenido diariamente, con mucho foco en temas de empleabilidad, pero será un gusto conectar con todos ustedes allá. Vamos a hablar entonces un poco de cómo usar inteligencia artificial para nuestro beneficio. Y aquí no es solo desde el lado corporativo, porque esto también le puede pegar a las pequeñas y medianas empresas, y también le puede pegar al emprendedor, que es como el solopreneur, que tiene un negocito solito. Entonces, pues esto es bien interesante para todo el mundo, para todas las personas que tienen algo de acceso a tecnología. Este es un muy buen momento y tenemos que aprender cómo utilizarla para nuestro beneficio.
Si quieres dar la siguiente, por favor, Mariano. Entonces, el objetivo, como les decía, es hablar un poco de cómo la inteligencia artificial puede estar ayudándonos y puede estar acelerando muchas cosas que antes eran mucho más difícil de que esto pasara. Y una explicación muy simple de qué es inteligencia artificial, quizás para los que no están familiarizados, de nuevo digo, es muy simple, es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿cierto? Esto incluye ¿qué cosas? Por ejemplo, procesamiento de datos, aprendizaje automático, toma de decisiones. Son algunas cositas que podríamos decir que es, para qué nos sirve la inteligencia artificial. Siguiente, por favor, María. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial que podemos ya como hablar en el entorno corporativo, entonces ya mencioné análisis de datos, pero también el aprendizaje automático para identificar patrones y tendencias. Y esto en Waze lo usábamos mucho, porque nosotros o en Waze podíamos identificar, o ellos pueden identificar con algoritmos y con la cantidad de data que tienen, las tendencias de movilidad que tienen las ciudades. Entonces, eso usado en la práctica, ¿qué es? Entonces, digamos, yo soy un usuario que todos los días prendo mi aplicación para ir de un punto A a un punto B. La aplicación ya sabe el horario en el que yo hago eso, por todos los datos que le he dado, las rutas que yo tomo, la velocidad en la que voy, y no solo lo saben de mí, sino de la cantidad de personas que están adelante y atrás mío en ese recorrido, y pueden empezar a generar unos patrones y a identificar unas tendencias que a las ciudades les pueden servir mucho. Entonces, un caso, les voy a hablar de 3 casos puntuales. Un caso muy interesante fue lo que hicieron acá en Río, que básicamente lo que entendieron fue que los camiones de basura no podían recoger la basura a tiempo y entonces se acumulaba la basura y era básicamente por los trancones de Río. Entonces, usando esos patrones y esas tendencias y toda esa data, pudieron crear unas nuevas rutas para recoger la basura a tiempo y que estuvieran el menor cantidad de tiempo posible expuesta en la calle, evitando que los camiones pasaran mucho tiempo ahí. En el tráfico de la ciudad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo analizando datos, enseñándole al algoritmo, en este caso era como del sistema de recolección de basuras de Río, a identificar esos patrones, pudieron mejorar no solo el trabajo de ellos, sino la vida de todas las personas ahí, porque estaban quitando un carro del trancón, pero también quitando la basura de la calle y que estuviera expuesta mucho tiempo. Otro ejemplo, personalización y recomendaciones basadas en el comportamiento del usuario. Entonces, yo ya conté que soy mayor de 40 con lo de la forma Minerva, pero otro ejemplo de esto es el algoritmo de TikTok, que ya le habla a una generación mucho más nueva. Y es básicamente ese algoritmo es tan potente que entiende con muy pocos videos que tú veas, y le des like y estés buscando cuáles son las cosas que te gusten y empieza a generarte mucha más recurrencia de ese tipo de videos, de ese tipo de temas, de ese mismo tipo de contenido. Entonces ahí podemos ver cómo la inteligencia artificial de este algoritmo puede personalizar mensajes y recomendaciones. Otra, automatización de tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos o gestión de redes sociales. Entonces, esto también es súper clave para todos los que tenemos que estar enviando muchos correos. Por ejemplo, en mi trabajo actual nosotros recibimos una cantidad de correos de clientes que básicamente se puede dar una respuesta automática y todo eso se puede lograr a través de inteligencia artificial. Optimización de campañas publicitarias para alcanzar los mejores resultados. Entonces, como aquí hay mucha gente de marketing y también que les interesa las ventas, pues es cómo se puede usar desde Facebook, desde Google, todos estos algoritmos para el beneficio de lograr los mejores resultados. En estos días, pues hace como 3 semanas más o menos, fue que Google hizo como el lanzamiento de su evento en Mountain View de cómo BART, que es el ChatGPT de Google, ya se está involucrando para hacer las campañas de publicidad mucho más inteligentes, mucho más como accionables, mucho más relevantes, y que no sea tan mecánico el tema de así se crea un grupo de palabras, un grupo de anuncios, etc. Entonces se puede optimizar mejor y
poner a las personas que antes hacían eso a unas funciones quizás mucho más estratégicas. Otra, utilización de asistentes virtuales y chatbots para interactuar con los clientes. Entonces, aquí ahora que trabajo en la empresa BotMaker que Mariano les contaba, básicamente lo que nosotros hacemos es usar grandes modelos de lenguaje para alimentar, ¿cierto? Un bot que te va a dar una respuesta que no sea la típica de un bot que te da las opciones y que te dice, bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Comprar, reclamar, solicitar, tienes alguna duda? Sino que te genere una conversación. Entonces, lo que hace BotMaker ahora es, con toda la información que tiene de las páginas de nuestros clientes, conversaciones pasadas, alimentar un algoritmo que va a empezar a generar conversaciones para que no se sientan que es un robot el que te está hablando, sino que sea mucho más conversacional. Esto, por ejemplo, con uno de los casos más interesantes que tenemos en BotMaker es el bot que tenemos en la alcaldía de Buenos Aires. Se llama Boti. Y Boti básicamente te responde todo lo que tenga que ver con cultura, entretenimiento, temas de reparación de calles, todo lo que pasa en la ciudad, que tenga una respuesta a la alcaldía. Boti te puede responder. Entonces tú le podrías responder, preguntar fácilmente a Boti dónde hay canchas públicas de tenis para jugar el próximo domingo a las 9 de la mañana. Y te va a dar un listado de las que están disponibles, y se puede reservar, te va a ayudar con la reserva, etcétera, pero de una forma muy conversacional. Esa es la gran diferencia de antes tener como un bot programado en el que tú creabas tu flujo, ibas de la pregunta A y te daba 3, 4 respuestas, y dependiendo de esa respuesta te mandaba otra toma de decisión. Ahora es mucho más conversacional, y de nuevo, eso es gracias a la inteligencia artificial. Hablando un poco más de otros ejemplos, y Mariano, por favor, pasa a la siguiente. Otros ejemplos de comunicación y marketing. También se puede empezar a analizar el sentimiento de en redes sociales para entender cómo las personas están entendiendo nuestra marca, ¿sí? Entonces es solo programar bien el algoritmo para que empiece a leer diferentes tipos de palabras, intenciones, sentimientos, para dar una respuesta un poco más como adecuada a ese momento de ese usuario. Se puede segmentar la audiencia y el targeting para llegar a un público mucho más adecuado, generar contenido automatizado como titulares, descripciones de productos, etc. En este momento LinkedIn está inundado de posts de cómo usar inteligencia artificial para crear presentaciones, para generar titulares, para generar posts de LinkedIn. De hecho, yo les comentaba que todos los días genero contenido. Hay un apoyo muy fuerte que yo hago en inteligencia artificial para encontrar cuál es el tema más relevante en este momento y cómo contarlo de una forma que sea relevante para esa red social. Yo puedo tomar ese comando y decirle, bueno, necesito hablar de cómo construir una hoja de vida muy fácil y que sea efectiva, y generar a través de una herramienta como ChatGPT o BARD contenido para LinkedIn que el algoritmo ya entiende que se vuelve viral o que puede generar más interacciones, que es totalmente diferente a lo que yo usaría en un blog, que es totalmente diferente a lo que usaría en LinkedIn o lo que usaría en TikTok. Y el algoritmo, la inteligencia artificial se puede adaptar para eso, para darme todas esas piezas de contenido de una forma mucho más automatizada, mucho más dinámica, mucho más segmentada para esa tarea. Antes yo me podía demorar, no sé, 30 minutos haciendo mi estrategia de contenido, pasando de LinkedIn hasta llegar a Twitter. Ahora es mucho más fácil. Yo tengo mi idea, sé qué quiero decir, le doy el comando a ChatGPT y me genera un contenido que yo empiezo a adaptar, lo personalizo, corrijo cosas, busco también fuentes que me ayuden a robustecerlo para dejarlo mucho más segmentado a las personas que yo le quiero hablar. También para una parte más como de negocios se puede hablar de optimización de presupuestos publicitarios para maximizar ese retorno de inversión, porque si yo entiendo y gracias también al algoritmo, que yo tengo mucho más impacto generando este contenido, que me cuesta menos, pero que me trae más, entonces pues voy a apostar todas mis fichitas ahí. Siguiente, Mariano, por favor. Como les decía, el tema de reclutamiento o el tema de buscar trabajo es de mis temas favoritos, y es lo que estoy explorando más
para el uso de inteligencia artificial. En la empresa en la que estoy ahora estoy contratando mucha gente y algo que estoy haciendo es usando inteligencia artificial para que me ayude a escribir unas mejores descripciones de rol para que el usuario que está al otro lado o el candidato que está al otro lado encuentren un lenguaje mucho más, que haga mucho más sentido para él, porque muchas veces piensan en esto, el que escribe esa descripción es la persona de recursos humanos, ¿cierto? Y que la escribe casi que de una forma, la tiene en una librería y la pone ahí, la publica y la va renovando con el tiempo, si se puede, pero yo estoy usando inteligencia artificial para escribir unas mejores descripciones de roles. ¿Okay? También para encontrar algunos candidatos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo en este momento? Me aplica un candidato, yo tomo el perfil de ese candidato o la hoja de vida de ese candidato y la pongo en un chat GPT con la descripción del rol y le digo que me encuentre cosas que tengan en común, ¿cierto? No solo palabras claves, sino requisitos, si cumple con las habilidades que yo estoy buscando. Y ChatGPT me va a ayudar a hacer esa tarea. Para que se hagan una idea, normalmente un reclutador se demora solo 6 segundos en descartar una hoja de vida. ¿Por qué? Porque para cada cargo le aplican 500, 700 personas. ¿Cómo se va a leer 500, 700 hojas de vida? Usando una herramienta como esta podemos ya unir esta información para que te filtre y de esas 500, 700 te muestre 20 que ya merecen el tiempo y la dedicación de lectura de cada cosa por parte de un reclutador. Entonces, esta es una forma en la que se podría usar inteligencia artificial para el beneficio de una empresa que está reclutando, pero también por el otro lado para los candidatos. Entonces, el mismo ejemplo funciona. Si yo quiero aplicar a una posición, voy a tomar la descripción del rol, ¿cierto? Voy a tomar mi hoja de vida actual, mi CV actual, y los voy a unir ahí, le voy a decir, revíseme esta descripción del rol y adapte mi hoja de vida para esta descripción. Entonces ahí me va a dar unas recomendaciones que pueden ser mucho más relevantes para el rol. Yo también le puedo decir a la inteligencia artificial, a ChatGPT en este caso, búsqueme cuáles son los 5 o 8 requisitos más importantes para esta oportunidad, para este rol, y me va a listar esos requisitos. Le voy a decir ahora, ajuste mi hoja de vida para esos requisitos, genere preguntas que me pueden hacer potenciales en la entrevista, teniendo en cuenta esa descripción del rol, y ayúdeme a responder esas preguntas teniendo como base mi hoja de vida. Obviamente, yo lo que digo ahí es, toda esa información que les están dando es un insumo, no es lo que ustedes tienen que copiar y pegar después en la hoja de vida o recitar después en una entrevista. Es un insumo para que ustedes lo personalicen, lo adapten, se apropien, revisen si hace sentido, si no hace sentido, preguntarse por qué me pude estar preguntando esto o me pude estar generando esta recomendación, porque quizás el comando que nosotros le dimos no estaba del todo bien escrito. Que ese es quizás uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, no saber qué preguntar y cómo preguntar. Entonces ahí, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero esta es la forma en la que yo ahora estoy usando inteligencia artificial para filtrar hojas de vida, para filtrar y encontrar mejores candidatos y también para aplicar a nuevas oportunidades de empleo de una forma mucho más inteligente. Y por eso les decía al principio, nunca antes habíamos tenido en la historia un momento en el que fuera más fácil encontrar un trabajo que nos guste, que nos llene, que cumpla con todas esas condiciones o requisitos que queremos. Siguiente, Mariana, por favor. Para hablar un poco entonces de los beneficios, entonces pues ya durante estos 10, 15 minutos que llevo hablando, ya hablé un poco de la eficiencia, cómo nos puede ayudar esto, también la productividad para automatizar tareas rutinarias, para análisis también, también estoy usándolo para análisis de mis equipos de ventas, entonces que me ayude a entender métricas, la medición del día a día de las personas, etcétera, y entender cómo personalizar eso, no solo para mi equipo de ventas, sino también para los clientes, ¿cierto? Para mejorar esa experiencia del cliente gracias a esa capacidad que puede tener el algoritmo de darme unas recomendaciones y un contenido adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Entonces es otro gran beneficio que tenemos ahí.
De nuevo, nos puede ayudar a la toma de decisiones basadas en datos, y esto es muy importante, que tomemos decisiones basadas en datos, pero que también tengamos algo de hígado y de esa intuición y de ese poder humano que sigue siendo muy, muy relevante. Y todo eso nos permitirá hacer unos análisis que sean un poco más predictivos. De nuevo, volviendo al ejemplo de Waze, las rutas o la estimación del tiempo de llegada a los diferentes destinos está usando un análisis predictivo teniendo en cuenta datos, ¿sí? El histórico de navegación con velocidades, con trancón, con horas, con días de la semana, y hacer un análisis que te pueda decir exactamente vas a llegar en 35 minutos si tomas esta ruta. Obviamente el algoritmo es totalmente inteligente y va recalculando dependiendo de lo que va pasando en el camino, pero esa toma de decisiones basadas en datos y ese análisis predictivo es lo que marca la diferencia de usar muy bien la tecnología. Otra cosa que nos puede ayudar bastante, otro de los beneficios, es el ahorro en tiempo, ¿cierto? Entonces podemos eliminar unos recursos que antes eran tareas súper manuales y repetitivas para empezar a ahorrar tiempo. Y eso nos permite al final pues tener mayor rentabilidad, tener un mejor retorno de la inversión, porque vamos a optimizar, porque vamos a mejorar el uso que tenemos de recursos, por ejemplo, de presupuestos de publicidad, usándolos de una forma más inteligente. Siguiente, Mariano, por favor. Y ya para hablar un poco de los desafíos, pues que es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, es importante garantizar que los datos sean utilizados de una manera responsable, ética y respetando siempre la privacidad de los usuarios. Nosotros tenemos como empresas, como individuos, una responsabilidad con los datos de las otras personas, de las otras empresas. Entonces, ser muy ético y dar un buen uso de esos datos para el beneficio de la comunidad, para el beneficio de las empresas, para el beneficio del usuario, es muy importante. ¿Listo? Por otro lado, otro desafío, otra cosa importante a tener en cuenta es el poder que tiene la inteligencia artificial. Pero de nuevo, teniendo en cuenta que la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones debe primar, no solo debemos escuchar una inteligencia artificial y actuar porque la inteligencia artificial nos dijo, porque si no se vuelve esto un capítulo como de la serie de Netflix Black Mirror. Tenemos que seguir siendo humanos, tenemos que seguir escuchando nuestra inteligencia, nuestro hígado, razonar, tenemos que tener nuestra razón siempre trabajando nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, pero sí tenemos que usar bien la inteligencia artificial. Muchas veces nos preguntamos, o mucha gente se asusta porque, la inteligencia artificial, dicen, nos va a dejar sin trabajo, y la verdad no, va a afectar algunos trabajos que, de nuevo, quitan algunas funciones repetitivas, etcétera, pero lo que tenemos que hacer es irnos adaptando y capacitando a nuestros equipos y capacitando a las personas que están saliendo de la universidad, capacitando también al resto de fuerza comercial, de equipos de marketing, etcétera, y de hecho contabilidad, también temas de seguridad, para aprovechar mejor estas herramientas. Entonces, la capacitación debe ser constante porque esto está cambiando todo el tiempo, y de hecho hay unos rumores o hay un movimiento muy fuerte que habla hoy en día de cómo hay gente como Elon Musk que está diciendo, oiga, inteligencia artificial la tenemos que frenar, tenemos que darle 6 meses por lo menos de pausa, porque esto está avanzando muy rápido y la gente no está terminando de entender qué es lo que está pasando. Y también tenemos que monitorear y controlar estos algoritmos, ¿cierto? Entonces debemos asegurar que estamos entendiendo cómo los algoritmos están funcionando para nosotros y supervisar muy bien el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial para evitar sesgos o decisiones injustas. Volviendo a mi ejemplo de cómo lo podemos usar para reclutar gente, si el algoritmo está mal escrito, si entrenamos mal al modelo, vamos a estar sesgando el algoritmo y no vamos a dejar que diferentes grupos sociales o personas que aplican a roles puedan entrar porque el algoritmo los está bloqueando. Entonces hay que ser muy consciente de eso y estar revisándolos y monitoreando. Y siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando, pues nada, como a manera de conclusión, la inteligencia artificial tiene ese gran potencial de multiplicar la eficiencia del mundo corporativo, pero hay que ser responsable, ¿cierto? Y podemos, mediante el análisis de los datos, del aprendizaje automático, automatización de tareas,
poder tener unas estrategias que nos permitan hablarle mejor a nuestros clientes, tener mejores resultados para nuestra empresa, para nuestros negocios, pero siempre desde un lado ético, desde un lado responsable, desde un lado que nos permita a nosotros también entender que estamos haciendo bien la tarea para la sociedad como un todo y sin olvidar que tenemos que ir educando a nuestro equipo y mantener ese equilibrio entre lo humano y la tecnología. Y ya para lo último, la última slide que tenía aquí para compartir, siguiente por favor Mariano, era cerrar con una frase de un ex compañero, de un ex colega de Waze, Roy Sasson, que es el head de datos. Y él siempre repite en sus charlas que sin datos solo eres otra persona con una opinión. Y sin una opinión solo eres otra persona con datos. Entonces aquí lo mismo pasa con los algoritmos. Si los algoritmos, si la inteligencia artificial solo nos está dando la parte de los datos y nosotros no tenemos una opinión clara de qué hacer con esos datos, pues nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar en solo tener datos o solo tener opinión. La idea es mezclar estos dos. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Ahora sí quisiera escucharlos a ustedes, si tienen dudas, si tienen preguntas, qué les pareció la presentación, qué les resonó. ¿Qué les generó curiosidad? Esta es la mejor parte, o la que yo considero que es la mejor parte. Mi opinión, basada en los datos que hemos tenido de este espacio, es que lo más valioso de este espacio es la conversación, Rodrigo. Entonces, invitadísimos todos. Yo tengo mis propias preguntas, pero no quiero empezar yo. Empecemos con las personas que están conectadas y están listos acá en nuestra sala con su café en mano. Yo hoy tengo agua. José Andrés Espitia, adelante, te escuchamos. También con agua, Mariano. Salud, cheers. Antes que nada, Mariano, gracias por el espacio y a Rodrigo por compartir esto. Nosotros los que somos de vieja guardia, que hemos visto, soy también de de la hoja de vida, la Minerva, la 1003. Venimos de un momento donde no teníamos nada a donde hoy tenemos todo. Entonces me quedo demasiado con el último slide de Rodrigo, donde sin datos no hacemos nada. Entonces, y ahí es el buen uso que debemos hacer de los datos, porque sin datos, pues, ¿cómo vamos a tomar una decisión? Entonces me quedo demasiado con los datos, Rodrigo. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Más que todo es eso. Muchas gracias. No, José Andrés, gracias por la intervención y yo creo que sí, los datos, la toma de decisión sin datos se basa solo en lo que me diga el hígado, una corazonada. Y aunque sí hay que escuchar eso, hay que escuchar lo que te diga el hígado y el corazón, hay que tomar decisiones basadas en datos, pero también teniendo claro opiniones. Entonces la invitación es, tú tienes que tener como profesional tu hipótesis del negocio que la vas o a validar o la vas a confrontar a una fuente de información y unos datos y unos modelos y unas predicciones, pero tú deberías entender, oiga, ¿por qué es que estoy vendiendo menos? ¿Por qué es que estoy vendiendo más? Yo creo que estoy vendiendo menos por A, B y C. Venga a ver qué me dicen los datos y unir esas dos cosas para tomar unas buenas decisiones. Súper, gracias, José. Diego Hernández, te escuchamos. Hola Mariano, ¿cómo vas? Hola, Diego, qué Saludarte, bueno Rodrigo, verte de muchas nuevo por gracias. estos lados. Gracias, sabes que ya estoy muy acostumbrado a tus cafés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por esta información ya ni siquiera futurista, ¿no? Es una información del presente. La inteligencia artificial del futuro ya estamos quedados. Esto ya es el presente y esperando a ver qué más viene después de eso. Mira que Rodrigo, me dejaste a mí con una inquietud muy grande y te voy a contar. Yo tengo una startup que lancé el año pasado en enero, Colombia, y el 2022 fue año de aprendizaje, de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y demás. El 2023 es nuestro primer año comercial. Yo quiero saber si me están escuchando bien. Ok, vale. Entonces 2023 es nuestro primer año comercial y esta aplicación lo que hace está basada en la economía colaborativa.
lo que hace es conectar a transportadores con usuarios. Y en este año larguito, año y medio ya que llevamos operativo, hemos recogido una gran data de transportadores, que uno de los beneficios sociales que tiene Cárgame, así se llama la aplicación Cárgame, es que está armando una data del transporte informal, que ni siquiera lo tiene el Ministerio de Transporte, no lo tienen las alcaldías, pero Cárgame sí está haciendo esa data. Y por el otro lado, los usuarios también estamos recogiendo una data muy importante, y uno puede empezar a ver en Cárgame hacia dónde son los destinos donde más se piden servicios, ¿no? ¿Y qué tipo de servicios? ¿Una mudanza o una carga del área del sector construcción? En fin, y así. Tenemos otro servicio que lanzamos en marzo, que hasta ahora estamos en registro de transportadores, que son viajes compartidos. Al final de esto que te estoy contando, Rodrigo, es que yo no sé cómo aprovechar esa data que Cárgame está armando. Y escuchándote hablar a ti de todos los beneficios que puedo tener con la inteligencia artificial, la pregunta concreta es, ¿qué me recomendarías tú que debería implementar yo dentro de mi ecosistema digital para aprovechar esa data y darle muchos beneficios? Súper, pues mira, en el tema de data depende mucho el dolor que quieras responder, y te voy a dar el ejemplo de Waze, que puede ser un poco más afina a tu tema. Waze nace como una aplicación para ayudarle a las personas a llegar más rápido a su destino, ¿cierto? Entonces, su foco siempre fue el automóvil y las personas que usan ese automóvil, ¿cierto? No le habla al que va a pie, no le habla al que va en moto, no le habla al que va en bus, es para carros. Entonces, el objetivo de Waze siempre fue recopilar esa información para al automóvil darle la información más relevante. Ahora, ¿que nos pueden usar otras personas? Sí. O en otros momentos y en otros medios de transporte, sí. Pero eso contaminaba un poco nuestra información. Porque si a Waze lo usa un usuario en bicicleta y toma la ciclovía, va a otra velocidad, puede ir en otro sentido contrario al del flujo, entonces nos vicia un poco la información. Nosotros entendíamos, con los datos, con el tiempo empezamos a ver, oiga, hay un porcentaje, una desviación de esos datos, ¿cómo podemos empezar a corregir eso para al final mostrar algoritmos que sean mucho más relevantes? Toda esta historia es para decirte también que a nosotros, el modelo de negocio que Waze encontró fue el de vender publicidad. ¿Sí? Ellos, lo que hace Waze es tener la aplicación y vender publicidad dentro del mapa. Ahora, ¿que hay otra forma de monetizar esto? Sí, que es vender esos datos. Entonces nos buscaban muchas empresas que querían, oiga, yo quiero comprar esa información porque tengo una flota de X número de carros en la calle y necesito entender mejor a qué horas, cómo. Waze lo que decía es, por protección a los datos, yo no voy a vender esa información, no me interesa ese negocio. Entonces toca entender muy bien, Diego, cuál es tu modelo de negocio, ¿cierto? No preocuparte tanto ahorita de monetizarlo, sino sí de recibir una cantidad de información que después tú vas a encontrar cuál es como la forma de resolverlo. O sea, vas recopilando todos esos datos, pero hasta que no tengas claro cómo monetizas, no haría cambios en la recolección de datos. Ahora, se pueden vender los datos, tú puedes siempre o monetizar al usuario o monetizar a marcas, ¿cierto? Entonces al usuario lo que le dices es, descargue la aplicación y yo cobro por eso. Marcas, pues porque tú vas a unir, es como un marketplace que vas a unir al que envía versus al que presta el servicio. Pero también toda esa información después puedes ver cómo la comercializas con otras empresas que necesiten esos datos. Peajes, policía, alcaldías, secretarías, etc. Súper, de hecho, una de las cosas que más Rodrigo, llama la atención es el modelo de negocio de Google. Le tomó muchos años poder entender cómo hacían dinero de la data, por ejemplo. Waze Hasta el también, punto. Waze Sí. también, desde que Waze lo fundaron hasta que lo monetizaron pasaron unos 6, 7 años.
Bel, pero ya que estamos tocando ese punto, ya te doy la palabra, Daira, y muchas gracias por tu intervención, Diego. Ya que estamos hablando de Waze, alguna vez estuve en Israel ya hace más de 10 años con un tema de una beca que sacaba en ese entonces el gobierno de Israel. Las cosas que más me llamó la atención de Israel bajo el modelo de Waze fue que fue desarrollado realmente como un sistema de alertas para andar en el desierto y también para temas, pues Israel siempre ha estado en peligro desde su fundación, por los vecinos. Como eso que particularmente es un sistema de alertas, pero para proteger sus ciudadanos, después termina siendo un modelo de negocio espectacular. O sea, para mí me cuesta un poco entender cómo algo con una función tan social termina siendo uno de los máximos unicornios de Israel. Ese paso de lo uno a lo otro. Tienes el micrófono cerrado. El tema, Mariano, es que toda startup, toda empresa tiene la responsabilidad y la opción de pivotear, de cambiar su norte y de cambiar su modelo de negocio y cambiar un poco cómo vienen haciendo las cosas. Entonces, cuando Waze nace, era y siempre fue basado en la comunidad, pero pues una cosa es cuando tú eres un tema local para un país pequeño como lo puede ser Israel, que cuando ya empiezas a expandirte por el mundo, que no tienen los mismos problemas o las mismas necesidades de uso. Entonces, cuando ya se globaliza un producto, ya empieza a existir otros casos de uso. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, el país, aparte de Israel, con mayor penetración de usuarios de Waze versus al parque automotor en el mundo, te puedo dar 50 opciones y no vas a adivinar cuál es. Porque uno dice, ¿por qué lo usan tanto en un país como Costa Rica? Costa Rica tiene una penetración muy alta. Casi es como todo carro en Costa Rica tiene Waze. Para que te hagas una idea, en Colombia es más o menos, hasta que salí, era como el 60% de los carros en Colombia tienen Waze. En Costa Rica es 99%. ¿Sí? 99% de los carros tienen Waze. Y es básicamente porque en Costa Rica el sistema de direcciones no lo usan. Es decir, tú cuando le dices a alguien, mi casa queda en la calle 25, número 3022, eso allá no existe. Tú lo que le dices allá es la calle, cuando vaya por la calle esta del Palo de Mangos, voltea a la derecha y el portón rojo, cuente 3 y ahí es mi casa. Entonces, Waze hace mucho sentido allá porque pues, tú no le puedes dar ese tipo de explicaciones a todo el mundo. En cambio, si le das ahí la coordenada exacta, la persona va a llegar. Por el uso de la aplicación y los diferentes casos de uso van marcando un poco cómo evoluciona el producto. Y eso fue lo que pasó con Waze. Súper, gracias, Rodrigo. Dayana, qué pena, sé que tenías la mano levantada hace rato. Dale. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias, Muy bien. Mariana, por el gracias, Rodrigo, por toda esa información que nos has compartido. Quiero hacerte una pregunta con respecto a, bueno, más bien basado en tu experiencia, si nos puedes compartir de pronto desde tu punto, ¿cuál sería como esos primeros pasos que las empresas, en este caso empresa pequeña y mediana, pueden empezar a incursionar en todo este tema de la inteligencia artificial para hacer la parte de, digamos que de su operación y empezar a tener mejoras a nivel de productividad o a nivel de todo su esquema de comunicación? Bueno, esto tiene demasiados usos, pero ¿cómo puede ser como ese inicio de esa hoja de ruta donde las empresas pueden empezar a incursionar en la inteligencia artificial para su beneficio? Daira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy relevante y mientras hablamos estoy buscando acá algo que ya se los voy a copiar ahí por el chat, pero básicamente, ¿cómo empezar? Es estudiando, ¿sí? Tenemos que estar capacitados desde el CEO de la empresa, es el primero que debe saber por qué usar inteligencia artificial. Y todos los que tomen decisiones dentro de la empresa deben estar muy metidos en eso. ¿Por qué usar inteligencia artificial? ¿Por cuáles son los pasos a seguir? Y empezar a entender los casos de uso.
Aquí ya encontré el link, déjame y ya lo copio aquí en el chat. Son unos cursos, y de hecho hay bastantes de diferentes fuentes, pero pues el que tengo es de... te lo voy a mandar por chat, Si no tienes Mariano. acceso al chat, mándamelo y lo mando Eso. por el interno. Yo lo mando acá. Perfecto. Lo busco. Entonces, lo primero que yo diría es capacitarse y entender muy bien qué es eso, cómo se come, qué puedo hacer con inteligencia artificial y ir pasando por diferentes fuentes, ¿cierto? Entonces, está el que ahorita ya es ChatGPT 100%, pero viene BART y van saliendo los otros. Hay que estar abierto a toda esta información, ir capacitándose y ese sería el primer paso, educación. No hacemos nada implementando ya un sistema dentro de una empresa si nadie lo sabe usar o si contratan a una persona para que les solucione la vida, pero el CEO de la empresa, el gerente, no entiende qué hacer con esa información, cómo tomar decisiones basadas en estos modelos. Entonces, educación es lo primero. Y eso que dices, el tema de educación, tú sabes que ese es específicamente el área en la que yo trabajo. Específicamente en las grandes empresas hay hay gran miedo, ¿no? Piensan que estos son artes ocultas, ciencias ocultas, que mejor dicho hay que tener un super gurú. Y realmente una particularidad es que la implementación de estas tecnologías son muy intuitivas, o sea, no es tan difícil saberlo y tampoco es tan cierto, o tú qué piensas, que el tema de estas inteligencias van a borrar miles de trabajos, o ¿tú cómo ves eso? Sí, como mencioné ahorita, yo creo que va a borrar sí algunos trabajos que son muy repetitivos, pueden ser muy predictivos, pero van a crearse otros y miles. Y el ejemplo más común de esto fue lo que pasó hace cientos de años, no, 120 años será, que hubo otra revolución. Antes las personas andaban en su caballo, ¿cierto? Andaban en su caballo, en su carruaje, y cuando se inventan el carro, que es una revolución, obviamente dejó sin empleo a muchos herreros que estaban quitándole las herraduras a los caballos, pero generó una cantidad de empleos. El que construía los carros, el de la gasolina, el de las calles, policías de tránsito, etcétera. Entonces, sí, impacta en alguna industria, pero genera una cantidad de desarrollo e impulsa a otras industrias. Sí, de acuerdo. Pero mira, específicamente estábamos preparando información para este conversatorio. De hecho, utilizamos también inteligencia artificial. El prompt me llama mucho la atención. El prompt, para los que no han escuchado, es como esa instrucción en texto que uno le da para activar o como para generar una respuesta a la inteligencia artificial. El prompt que utilizaron para la creación de la imagen hiperrealista del Papa, utilizando una chaqueta tipo hip hop y toda esta cuestión que es increíble, pero cuando uno va a ver el prompt, la instrucción que le dio, cualquier persona no podría hacerla. O sea, tenía que haberla escrito un fotógrafo que entendiera de obturación de lentes, que supiera de marcas, o sea, una serie de conocimientos que o sea, yo no soy capaz de formular eso. Y acá es donde yo veo la posibilidad o no de potencializar lo que uno hace con este tipo de herramientas. Y particularmente, aunque no hemos hablado tanto hoy de marketing y de comunicación, creo que la gran potencialidad de esto es como tú lo indicas, es el desarrollo de nuevas habilidades. Y bueno, yo digo, si en una empresa uno tiene un muchacho de 19, 20 años que aprende a hacer estas cosas, pues sus habilidades ahora van a ser diversas, ¿no? Diferentes, y esa persona seguramente va a tener acceso a otros roles dentro de las empresas. ¿Tú cómo Y ves? mira que ahí, perdón, Discúlpame, te dale. interrumpo, Mariano, ahí hay un punto bien interesante y es esa responsabilidad, como mencioné yo, no debería ser solo dándosela al estudiante que acaba de salir de la universidad. Tengo un caso en particular de una persona que estoy asesorando para un cambio de su vida laboral y es la CEO de una empresa y se está empapando de una forma de temas de inteligencia artificial como nunca ha visto a nadie. O sea, tiene una curiosidad, pero no sabes. Y ella tiene una ventaja sobre el resto y es que tiene 40 años de experiencia y de datos y de información que ahora la va a poder Claro. nutrir y potencializar con esto.
y que si ella, con la curiosidad en la que está, que ya empezó a programar, imagínate eso, está haciendo cursos de programación y tiene esa curiosidad, tiene ese apetito y todo ese bagaje y toda esa historia, fácilmente se podría comer a un pelado joven en temas de inteligencia artificial porque tiene las ganas de aprender. Y eso es lo que hace la tiene diferencia. toda una historia, un haber vivido, un acervo en experiencias que el muchacho todavía no tiene. Exactamente. Entonces, sí, claro, le estás dando una herramienta súper poderosa a alguien con un bagaje espectacular, lo puede ejecutar mucho mejor. O coincido contigo. Angie. Hola, hola a todos, qué rico ver tanta gente conocida y estar pues escuchándote, Rodri, que para todos siempre es aprender demasiado. Pero ya lo acabas de decir y ese era mi punto en el humanismo digital. No solamente ese chico de 19, porque pues podrá programar, pero esa experiencia y ese enriquecimiento que tiene que darle a la data y al estudio de ese dashboard de comportamiento con el análisis que va a hacer de la data para tomar decisiones, es ahí donde entra esa expertise tan necesaria, que es donde vuelvo yo, Rodri, yo soy súper incisiva con el tema, pero para mí es mucho más importante que le demos estas herramientas a personas que tienen un quehacer y un conocimiento muy ávido en un tópico específico y puede trascender con una herramienta de inteligencia artificial y no viceversa. Yo puedo tener 10 programadores, pero si ninguno de ellos conocía, por ejemplo, en el caso del Papa, ni la marca de Puttery, que es el plumino blanco que tiene puesto, o si no conoce de design, si no conoce de moda, si no conoce de contextos en donde está además situada la fotografía, etcétera, pues no puede dar toda esa información con una imagen. Es tan importante que ayudemos a todos los profesionales de otras áreas del conocimiento a adquirir estas herramientas y a apropiarse de la inteligencia artificial, mucho más que a los chicos recién egresados que son nativos digitales y que van a tener per se, digamos, esas habilidades. Hola Angie, ¿cómo estás? Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Creo que es un tema en el que es responsabilidad de todos y creo que desde la academia se debe hacer, desde las universidades se debe hacer una cantidad de esfuerzos, pero también desde las organizaciones y por eso también la pregunta que nos hicieron anteriormente, cómo empezar, porque pues no nacimos en esto y las empresas, la gran mayoría de las empresas no nacieron con esto en la cabeza como core del negocio, pero tienen la responsabilidad. Pero también le voy a dar una responsabilidad muy fuerte al gobierno. Los gobiernos también tienen que meterse en esto y ponerse la camiseta de esa transformación y mover a las empresas, mover a los diferentes grupos económicos a que se metan en esta revolución. Entonces, por todo lado tiene que llegar este tema de educación. Eso es un poco lo que, no es la primera vez que lo digo y un poco como dándole sentido a lo que Angie acaba de decir, esto pasa con usted, sin usted o a pesar de usted, y lo he dicho varias veces en estos espacios, depende del rol que usted quiera tomar, ¿no? Entonces, si usted se le despierta ese apetito por formarse en esas cuestiones y tiene una experiencia espectacular, pues usted está accediendo a una cosa espectacular. Y pues lo que Angie dice es cierto, estos chicos que ya son nativos digitales tienen cierta facilidad ellos ya nacieron viviendo esas tecnologías, pero carecen todavía de la experiencia de lo que trae una vida profesional y ejecutando un negocio o alguna actividad. Entonces, coincido con eso. Ya para ir cerrando, Rodrigo, dijiste algo que me llama mucho la atención y es el tema, el uso adecuado de los datos, ¿no? O sea, al final del día, estos son robots que hacen todo de forma automática. La importancia de la ética, las humanidades, es otro tema que me fascina, las humanidades sobre las tecnologías, los seres humanos sobre las tecnologías, los seres humanos son los que toman las decisiones, los que entrenan estos bots. ¿Cuál es tu recomendación? Acá tienes gente de todas partes de Latinoamérica. Tu recomendación para hacer la introducción de este tipo de tecnologías, pero de forma ordenada y que pues tenga en cuenta, más allá del negocio que es importante, también que tenga en cuenta la ética y los valores de una organización y personales.
Yo creo o sea, va a ser bien simple lo que voy a decir, pero de nuevo, educación. Y de hecho, en uno de los cursos que te envié ahí, de eso que manda Google, hay uno que recomiendo, que es responsabilidad de la inteligencia artificial. Entonces, ahí te mandé como listado en WhatsApp para que lo pegues ahí en el chat. Entonces, lo primero yo creo que es un tema de educación y de capacitarnos sobre cómo usar eso de forma responsable. Porque no es solo que uno tenga la intención de hacerlo bien, hay que ejecutarlo bien. Porque acuérdense que estamos hablando con un robot, ¿cierto? Con un algoritmo que si quedó mal entrenado por algún error que cometimos, pues va a tener un sesgo fuerte, sesgo complicado. Entonces, por eso también hay que estar revisando que ese algoritmo esté siempre en buen funcionamiento, que los resultados que nos estén dando estén acordes con la realidad. Y además porque los negocios cambian, mudan, evolucionan, entonces hay que ir adaptándose también. Entonces es un tema de educación, pero también ahí sí viene la parte humana de esto es ético, esto es responsable, estoy usando bien los datos, estoy sacando provecho, pero en esa sacada de provecho estoy hiriendo a alguien, estoy dañando a otra persona, a otro ente. Entonces hay que hacerse esas preguntas desde el lado humano también, pero con mucha educación y ser muy como crítico también de esto lo necesito y lo necesito por qué. Y es como preguntarse eso, ¿es solo por tenerlo o en realidad me va a cambiar el negocio y me lo va a explotar, me lo va a volver exponencial? ¿Y a qué costo? No te imaginas el debate que hay ahorita acá en Europa con eso que acabas de decir, el manejo de la data, el uso correcto de los datos. Y es que los datos algún día y que los bots no nos subordinemos nosotros a ellos, sino viceversa, ¿no? Y lo que dijiste, pues al final del día yo entreno un bot, por ejemplo, con sesgos, por ejemplo, con sesgos, de la Deutsche Welle, que es la agencia de periodismo alemana, hacía precisamente ese análisis, con un algoritmo que tiene más o menos 20 años de información, tiene un sesgo específicamente con temas de raza y color. O sea que cuando el algoritmo trata de proyectar temas como infracciones de tránsito, normalmente es proclive a decir que las personas de cierto color o de cierta ascendencia son más proclives a tener infracciones. Y eso ya es haber contaminado el dato, porque precisamente se alimentó con datos y con datos que tienen ese sesgo. Pero bueno, Rodrigo, nada, yo podría acá estar horas hablando, ya es momento del cierre. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que aprecio mucho este espacio, aprecio cada vez que tengo un experto del nivel que tú acá compartiendo información, además de forma tan desinteresada. Este es el momento en el que digo que esto es ad honorem. No mentiras. De verdad que lo aprecio mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Para las personas que se están conectando estos últimos minutos, como siempre, me gusta un poco contarles el esfuerzo que estamos haciendo desde Sabati y es para conectar precisamente personas como Rodrigo eh, y traerlos y podernos conectar con lo último del conocimiento que están aplicando las empresas a nivel mundial, específicamente en el campo de la formación empresarial. Sabemos que las personas que están a cargo de formar a sus equipos de trabajo, las medianas y las grandes empresas en Latinoamérica, tienen un gran problema y es que tenemos muy buenos teóricos, pero tenemos muy pocos ejecutores, los que ponen a prueba todos esos conocimientos. De todo lo que hablamos, Rodrigo habla con una notoriedad increíble porque él lo ha puesto en práctica. Y específicamente eso es lo que hacemos en Sabati. Hacemos una formación empresarial, tenemos conocimiento de avanzada, pero tenemos la práctica, sabemos lo que las empresas realmente necesitan. Y pues tenemos expertos conectados en 4 diferentes continentes que vienen de las industrias más emocionantes. No sé si ustedes lo sienten, bueno, o sea, como dicen las abuelas, al que le gusta le sabe, pero cuando uno habla de estos temas y le gusta, uno vibra con estos temas. Tenemos gente en Israel, tenemos gente en Corea, en Estonia, que es la ciudad más digitalizada del mundo, en Estados Unidos, por supuesto, y en diferentes países tenemos ya 23 expertos a nivel mundial. Si hay alguna empresa en este momento
interesada en que los acompañemos en un proceso de formación. Tenemos un free trial para 1 o 2 empresas que decidan buquearnos. Acá en este código QR pueden hacer la descarga y buquear un espacio de conversación, y nosotros vamos con el mayor de los gustos a dar una charla, una conversación a los equipos de trabajo, los equipos directivos de sus organizaciones, con personas como Rodrigo, que si se dan cuenta tiene una experiencia espectacular y tiene un conocimiento espectacular, pero acá lo interesante de personas como él es que más allá del concepto que en la teoría y en el papel se ve tan bonito, en la práctica es que hace la diferencia. Señores, es un gustazo como siempre. El spoiler para la próxima. Vamos a tener un invitado también de muy alto perfil en una de las empresas líderes a nivel mundial en este momento del agro. ¿Qué tal si en el próximo café virtual hablamos de agricultura, tecnologías digitales y toda la revolución que está trayendo este fenómeno de lo digital en el agro? Estén conectados en la red. Esa es la próxima conversación. Pinta también interesante. Estoy seguro que lo que hoy conversamos con Rodrigo, yo por lo menos lo disfruté mucho, Rodrigo. Muchísimas gracias por el café. Y espero Gracias a ti, seguir Mariano. teniendo noticias tuyas, hombre. Sigan a Rodrigo. Ahí les mandé ya por el chat de WhatsApp en el que muchos de ustedes están. Les mandé su perfil para que lo sigan. Está mandando información supremamente interesante en temas de transformación digital, pero no, él está más enfocado en temas de búsqueda de empleo a través de lo que él está haciendo, ayudar a la gente en estos temas. Rodrigo, muchas gracias, hombre. No, gracias a ti, gracias a todos los que vinieron. Me encantaría sí que conectáramos por LinkedIn y que me dejaran después allá el comentario de qué fue lo que más les gustó de la charla. Un abrazo para todos. Gracias, Mariano. Estés bien. Hablamos luego. Dale, chao, chao. Chao. Un abrazo para todos. Gracias.